Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y hoy vamos a continuar hablando de principios de ecocardiografía básica. Hablaremos del monitoreo hemodinámico. Y cuando vamos a realizar ecocardiografía, un rastreo ecocardiográfico, planeamos hacer monitoreo de la volemia del paciente, cómo está la fracción de eyección ventricular, pues hay que hacernos ciertas preguntas que vamos a tener el propósito de responder. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a considerar a un paciente que tiene una adecuada precarga? ¿Qué paciente ya no va a responder a administración de líquidos? Si mi paciente tiene riesgo de sobrecarga e interdependencia ventricular, y cómo modifica cada escenario clínico a la valoración de la reanimación. Pues vamos a ver unos datos que nos van a ayudar un poquillo a valorar cada una de estas cosas. Por ejemplo, tenemos el movimiento de Kissing-Wall o paredes que se besan. Se refiere a cuando las paredes del miocardio se juntan demasiado e incluso dan la apariencia de que se colapsará la cavidad que estamos evaluando. La vamos a realizar en un eje corto apical de 4 cámaras. También se puede hacer en 2 cámaras y 3 cámaras, aunque va a perder un poco de sensibilidad cuando lo hacemos en pacientes que tienen hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, porque pues usualmente ahí las paredes parece que se están pegando eh, cada que las visualizamos. Pero en un paciente que no tiene alguna alteración estructural se va a visualizar como en este pequeño video que dura un segundo. Como pueden ver, se visualizan las paredes de este ventrículo eh, juntarse, casi darse ese beso cada vez que se contrae. Eso implica pues que ese paciente va a responder a administración de líquidos. Otra manera en la que podemos monitorear la precarga es midiendo la vena cava inferior. Podemos hacerlo mediante dos tipos de valoración, una cuantitativa y una cualitativa. La valoración cualitativa es mediante la observación de la colapsabilidad de la vena cava. Eh, Usualmente la valoración cuantitativa la hacemos cuando la vena cava inferior mide menos de 10 milímetros y el paciente, eso nos va a hablar de que puede tolerar la administración de líquidos. Si mide más de 20, 21 milímetros, probablemente pues ese paciente ya no responda porque ya están pletóricas esas venas cavas. Este método puede perder sensibilidad, por ejemplo, cuando el paciente está en ventilación mecánica, tiene una PIP de 10 milímetros de mercurio, puede tener otros datos como pericarditis constrictiva o hipertensión pulmonar. Sin embargo, pues también podemos hacer una estimación de la presión auricular con base a al diámetro de la vena cava inferior y su grado de colapsabilidad. Por ejemplo, si nuestra vena cava inferior mide menos de 2.1 centímetros o 21 milímetros y tiene todavía colapso de más del 50%, hablamos de que la presión auricular derecha está en valor normal, o sea, de 0 a 5 milímetros de mercurio. Cuando la vena cava inferior ya mide más, mucho ojo, cuando ya está dilatada, mide más de 21 milímetros o 2.1 centímetros, pero todavía tiene colapso del más del 50%, hablamos de que la presión arterial diastólica, perdón, la presión auricular derecha está oscilando entre 8 milímetros de mercurio, entre 5, 8 milímetros más menos 3 milímetros de mercurio. Y cuando ya no colapsa esa vena cava inferior y mide más de 2.1 centímetros, tenemos una hipertensión en la presión auricular, una presión auricular derecha de más de 15 milímetros de mercurio. Entonces, el paciente está sobrecargado, no va a tolerar más administración de líquidos. Entonces, usualmente en un contexto de un paciente chocado, pues no vale la pena administrarle más líquidos a un paciente que ya está congestivo y tiene estos datos. Al realizar la valoración cuantitativa, diámetros menores de 20 milímetros y colapso mayor de 50% en inspiración se correlaciona con depresión hídrica, es decir, que a ese vaso sanguíneo le falta líquido. Pero un diámetro mayor de 20 milímetros y que tiene colapsabilidad o un colapso menor de 50%, pues va a correlacionar con una sobrecarga de volumen y por ende congestión venosa. Tenemos muchos métodos para medir la vena cava inferior.
Por ejemplo, en pacientes que tienen ventilación mecánica, podemos medir el índice de distensibilidad de vena cava inferior. Eso lo hacemos mediante la fórmula del diámetro máximo de la vena cava inferior menos el diámetro mínimo. Eso lo vamos a dividir entre el diámetro mínimo por 100. Y un valor superior al 18%, pues nos va a predecir que ese paciente va a responder a volumen. O sea, si está distensible esa vena cava inferior. También podemos hacer fórmulas específicas para pacientes que están en CPAP, por ejemplo, el índice de variabilidad de la vena cava inferior, que es básicamente muy similar. Medimos el diámetro máximo menos el diámetro mínimo y de esos dos valores vamos a sacar también un promedio y lo vamos a dividir el diámetro máximo, la resta del diámetro máximo menos el diámetro mínimo entre el promedio de esos dos valores. Y un valor superior al 12% pues va a predecir que ese paciente va a responder a volumen porque también tiene un alto índice de variabilidad. También podemos medir las variaciones de la respuesta a volumen, es decir, podemos hacer pruebas de, de administración de solución y ver cómo esa función y ese gasto cardíaco cambian con base a las modificaciones que hacemos antes y después de medir esos parámetros. Por ejemplo, podemos administrar 250 mililitros de solución, cualquiera que ustedes deseen, en 10 minutos o elevar los miembros inferiores durante 30 a 40 segundos al paciente. En el primer paso, pues vamos a medir el ITB basal del tracto de salida del ventrículo izquierdo con Doppler pulsado. Después vamos a hacer la administración de la solución salina. Puede ser los 250 cc para 10 minutos o elevar los miembros inferiores. Y después vamos a medir nuevamente el ITB después de la administración de esa solución. La prueba va a ser positiva si hay aumento de más de 10 a 15%, con lo que el paciente, pues, del ITB, con lo que vamos a considerar que pues, ese paciente va a responder a volumen. Pero si no muestra cambios en el ITB, hay que considerar pues, el inicio temprano de vasopresores. Entonces medimos el ITB, la velocidad, y si aumenta un 10% ese índice de tiempo-velocidad del gasto cardíaco, pues podemos administrar más líquidos. También podemos hacer retos con solución salina y calcular el volumen sistólico y también vamos a considerar que responde si aumenta 10% ese volumen sistólico después de la administración de la carga de solución. Y pues esas fórmulas de las que ya hemos hablado previamente, como son calcular el área de tracto de salida del ventrículo izquierdo por la fórmula de 0.785 por el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo al cuadrado. Y eso lo multiplicamos por el ITB y después por la frecuencia cardíaca. Y pues aquí diapositivas que hemos visto en exposiciones anteriores, cómo es que el flujo cambia, por qué medimos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por qué simulamos o hacemos los cálculos del volumen de un cilindro para saber el volumen sistólico del el gasto cardíaco. Y pues hasta aquí tenemos algunos datos que nos hablan de monitoreo hemodinámico, sobre todo para saber si ese paciente va a responder a administración de líquidos y si va a mejorar ese gasto cardíaco con este tipo de maniobras que se pueden realizar al pie de la cama del paciente. Y si tienen dudas, tienen preguntas, algún comentario o algún dato interesante, pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Sin nada más que decir por el día de hoy, pues yo les mando saludos y me despido. Chao, chao.